número 2. Creo otro objeto, por ejemplo este, fíjense el ID es número 2 ahora porque es el segundo médico, ¿sí? Mamani, Camila y la especialidad. Le mando un objeto aquí. Yo lo voy a mandar ahora ya no la 2, le voy a mandar el 1, ¿sí? Para que haya una distinción. Y bien, lo siguiente que hacíamos que era asocio, ¿no? A la especialidad 1 pongo punto agregar médico y le paso un médico, un objeto médico de tipo médico y el único que tengo es el objeto médico 2. Entonces están asociados, pero este está asociado solamente a la especialidad número 1. ¿Sí? Se va entendiendo hasta ahí. En la siguiente línea digo, bien, ya cargué, ya asocié, digamos, los médicos a las especialidades o no. Tengo uno para cada uno. ¿Sí? Pueden crear varios también, ¿sí? Pero siguiendo la misma regla. Entonces digo, bien, a la especialidad 1, punto, mostrame la lista de médicos asociada a la especialidad 1. Mostrar lista de médicos, ¿qué será? Es un método, ¿no? Control y abren la declaración. Fíjese, está llamando este método. ¿Qué hacía? Recorre solamente la lista de médicos de esta especialidad, ¿sí? De esta clase. Bien, entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a mostrar todos los médicos asociados a la especialidad. ¿Qué médico va a mostrar? Para la especialidad 1. ¿Cuál lo va a mostrar? ¿El médico 1 o el médico 2? ¿Quién está asociado a la especialidad número 1? Fíjense, en especialidad número 1 yo puse al médico 2. Entonces el médico 2 está asociado solamente a la especialidad 1. Entonces el médico ese es el único que se tiene que mostrar por pantalla. En la siguiente lo que hacemos es una lista. Bueno, a los médicos, como tenemos varios médicos, listo, lo agregamos a una lista de médicos. Por eso creo una raíz que va a ser tipo médico y el nombre de la raíz lista médicos. ¿Sí? Bien, usamos esa raíz, agregamos que el médico 1 que creamos el objeto y el médico número 2. ¿Sí? Cargamos los médicos, entonces ya tenemos cargados los médicos y las especialidades y están asociadas cada una. Bien, como siguiente paso lo que van a hacer es crear los pacientes. Yo me creé 3 pacientes, por ejemplo. El ID, que son los primeros números, el apellido, el nombre y los DNI. Bien, tengo los 3 pacientes. Creo una lista de pacientes. ¿Sí? O sea, lo que estamos creando es esta parte. ¿Sí? Creo unos cuantos objetos de este tipo y ahora lo vamos a asociar con turno. ¿Sí? Los guardo a los pacientes en la lista de pacientes. Bien. Y ahora vamos a crear varios turnos. ¿Sí? Yo voy a definir una fecha de un turno. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, yo puse aquí fecha del turno que es de tipo date. ¿Sí? New date. Y acá vamos a poner 118. ¿Sí? Acuérdense que se le suma 1900. Y 2. Sí, creo que puse enero, febrero. O creo que lo aparece en marzo o febrero. ¿Sí? Uno de los dos. Y acá va el número del día. ¿Sí? Y bueno, lo siguiente creamos los turnos. ¿Los turnos cómo se crean? Fíjense, ¿qué tienen para crear un turno? ¿Cómo se crearía un turno? A ver. ¿Cómo se crearía un turno? Un turno, ¿qué tiene? Tiene un ID. Entonces generamos el ID 1, 2, 3. O 3 turnos no voy a crear. Y bueno, acá me faltó el número, ¿no? Bueno, este siguiente, el 1, 2, 1, es el número del turno. Entonces, yo voy a tener el turno número 1 para el doctor Cristian. Voy a tener el turno número 2 para el doctor José, por ejemplo. Acá tiene también, bueno, un turno. Fíjense, este va a ser el número de turno, fíjense. Y luego va el paciente asociado. Y en este turno tiene el paciente número 2 asociado, que ya está creado. El paciente número 1 tiene esto. ¿Sí? Y este tiene asociado al médico número 1. Entonces estos dos, fíjense, estos dos pacientes, paciente 2, paciente 1, tienen asociado al mismo objeto médico. Y bueno, como siguiente va la fecha del turno que recién creamos, es esta variable. Bien, entonces te podemos decir que el paciente 2, el paciente 1 tienen asociado al mismo médico. Entonces, ¿quién va a ser el primero? El paciente número 2. Por eso le pongo un número 2. 1. ¿Y quién va a ser el segundo paciente? Para el médico 1, el paciente 1. ¿Sí? Por eso le pongo 2. Nada va con el ID, ¿no? El ID es otra cosa. Bien. El paciente 3, llegó un paciente número 3. Y yo tengo el médico 2. Entonces ahí él va a ser el primer turno para él. Por eso pongo 1. ¿Sí? Este es un paciente distinto.
y tengo un médico distinto. Una vez cargado los turnos, puedo agregarlos a una lista también, que va a ser de tipo turno. Agrego cada uno de los turnos. Y como último, para terminar, lo único que van a hacer es mostrar los médicos. Por ejemplo, esto lo que hace este for each, lo que hace es mostrar los médicos de la especialidad número 1. Entonces, muéstrame todos los médicos que tengan especialidad 1. Entonces, lo único que hago es recorro la lista de médicos que tengo, ¿sí? Este va a ser el identificador para cada uno de los elementos de esa lista. Y bueno, este es el tipo de elementos que contiene esta lista. Si esta contiene médico, acá diga médico. Si contiene alumno, acá decía alumno. El identificador, acuérdense, es médico para cada uno de los elementos. Entonces voy a preguntar, sí, el médico ese, conseguime la especialidad de ese médico. ¿Sí? Punto, getID, conseguime la especialidad, digamos que hasta acá tendría la especialidad, pero si pongo getID, conseguime el número de la especialidad que tiene. Si es igual, acá tenemos si es igual a especialidad 1, es especialidad 1 en el objeto que creamos al principio. ¿Sí? Si es este objeto, yo puedo acceder a la clase o no. Y la clase tiene todo esto. Bien. Entonces lo que van a hacer aquí, especialidad 1.getID, conseguime el ID de la especialidad 1. Por ejemplo, que sea un 3. 3 será igual a este médico que sale de la lista. Get, conseguime la especialidad. Entonces ya no estamos hablando del médico, estamos hablando de su especialidad hasta el momento. Get, con getID. Entonces, bien, no estamos hablando ya de especialidad, sino estamos hablando del ID de la especialidad. Entonces, si el ID de la especialidad de ese médico es igual al ID de la especialidad que estoy haciendo referencia, porque acá me decía como título, mostrar los médicos de la especialidad 1. ¿Sí? Entonces agarro el objeto número 1 de especialidad y pongo en su parte de ID. Si esto es igual, lo único que vamos a hacer es un system overlay mostrando a ese médico que teníamos al principio, punto toString, mostrame los datos de ese médico. Bien, hacemos una comparación nada más. Voy a buscar, por ejemplo, si ID vale 3, busco todos los médicos que tengan en la especialidad, en el número de ID, el número 3. Lo mismo para turnos, mostrar los turnos del médico 2. Ahora, ¿qué pasa? Me piden los turnos que sean del médico 2. ¿Cuál sería? ¿Cuál tendría que mostrar? Este nada más, el turno número 3. ¿Sí? Este objeto. Entonces voy a recorrer la lista de turnos. Yo sé que tiene turnos adentro y este va a ser el identificador, turno. Voy a preguntar si el turno punto get, conseguime el médico de ese turno, ¿sí? ¿Quién está asociado? Conseguime el ID de ese médico, ¿sí? Y compáralo, acá me pide mostrarlo del turno del médico 2. Entonces, del médico 2, el objeto seguro que está creado más arriba, ¿sí? Lo que van a hacer es conseguir el ID. Comparan los IDs y si es igual, muestran turno.toString. Muéstrame todos los datos del turno. ¿Sí? Es lo único que hacen estos métodos. Y eso es como tienen que hacer el práctico. ¿Sí? No es difícil, acuérdense las relaciones. En el único que hicimos relación bidireccional fue entre médico y especialidad nada más. Si para el otro no sería necesario, ¿sí? Es opcional eso. Pero fíjense cómo funciona. ¿Sí? Vamos a guardar. Le damos en correr. Refactor. No, refactor no. Run application. Sí, y ahí tenemos. Fíjense. Médico. Y este médico dice está mostrando. Bien, ¿cuál es el que hace esa acción? Donde mostramos acá, en mostrar todos los médicos, acuérdense. Es el que hacía. ¿Quién estaba asociado, digamos, a la especialidad número 1? ¿Qué médico? Estaba, creo, un médico, el médico número 2. Por eso me parece esta es la primera línea de código. Bien, entonces, ¿qué hace este método? Agregar médico, lo agrega. Y acá al mostrar lista de médicos, lo único que hace es recorre la lista de médicos hasta el momento. Y lo único que tenía es este médico. Entonces, bien, el médico asociado a la especialidad 1, para este caso es... apellido Mamani Camila. Especialidad dermatólogo. Bien. Y lista de turno, bueno, la lista nos está mostrando por qué no lo declaré todavía.
Bien, en la siguiente línea, ¿cuál es la siguiente línea que se estará ejecutando? Es esta, mostrar los médicos de la especialidad número 1. ¿Y quién es el que tiene la especialidad número 1? Obvio, el médico 2 pone. Aquí. Fíjense, a la especialidad 1 le agregué el médico 2. Mostrar los turnos del médico 2, los turnos que tengan al médico 2. Entonces lo único que hago, recorro la lista de turnos y fíjense que me muestra. Ah, el número 3 dice. Y el paciente. El turno número 3 es el que tiene asociado al médico número 2. Y vamos a ver aquí. El turno número 3 sería este. Aquí tiene asociado al médico número 2. Y eso es lo que pedí en el enunciado, ¿no? ¿Sí? Tengo el médico 2, lo voy comparando y fijo si es igual su ID. Y entonces recién muestro al turno correspondiente. ¿Qué sería este turno? ¿Sí? Esta sería la salida. ¿Sí? Bien, esto no es difícil. Más que todo ejemplo. ¿Sí? Practiquen, ahí tienen el código. Sí, esto no es difícil, así que es cosa de practicar nada más. Creo un objeto, se lo paso a otro y ese otro que se relacione. Si un objeto contiene dentro un atributo de tipo clase, puedo acceder también además a los atributos y métodos de esa clase. Bien, nos estamos viendo en el próximo video, sí, espero les haya servido. ¿Sí? Practiquen, no es difícil esta parte. Pero bueno, sí, capaz que des muchas vueltas, pero bueno, no queda de otra, ¿sí? Y hay que practicar nada más. Practiquen con este simple ejemplo y va a ver qué hace. Nos estamos viendo en el próximo video.